Hola, ¿cómo estás? Eh, la biodescodificación es un método de consulta que se está haciendo muy conocido hace ya más de 30 años que su descubridor, el doctor Rick Hammer, elaboró una serie de leyes biológicas en base a un estudio científico que realizó en el hospital donde trabajaba. Esos estudios demostraron que hay una correlación entre el síntoma físico, un área específica del cerebro afectada y un conflicto vivido. Entonces hay una triangulación entre algo que conflictúa mi ser biológico, un conflicto biológico, puede ser de supervivencia, puede ser de protección, puede ser un conflicto en las relaciones. Ese conflicto activa una zona específica del cerebro y esa activación produce una sintomatología determinada en función de que el conflicto pertenezca a una etapa evolutiva u otra. La primera etapa evolutiva es la biosupervivencia, la segunda es la protección, el territorio, la tercera es la, la estructuración de las relaciones y las jerarquías. Entonces, en esas grandes capas evolutivas hemos generado diferentes tipos de células que reaccionan de manera diferente al conflicto. Entender el síntoma nos lleva a ver qué tipo de capa embrionaria es, a qué estadio evolutivo pertenece el conflicto, qué neurocircuito se activa y con qué conflicto puede estar relacionado. Al averiguar con qué conflicto puede estar relacionado el síntoma y desde cuándo se produce, empezamos a rastrear y a descubrir pues esas incoherencias biológicas que muchas veces con la mentalidad humana no le damos importancia o pasamos por alto, pero que producen choques para nuestro subconsciente. Eh, Es complejo porque normalmente ese momento de choque, de trauma, de bioshock, es negado, ocultado y pasado por alto bueno, con un montón de racionalizaciones, de explicaciones. Generamos una película que oculta la cruda realidad de haber confrontado un conflicto. Eso es lo que hace compleja la sesión de biodescodificación. Hay que investigar y rastrear hasta dar con esa situación conflictiva, que normalmente eso, se ha vivido en soledad, nos ha pillado desprevenidos, se ha pasado por alto y nos ha inducido a un estado de alerta. Nuestro sistema nervioso se ha activado, ha empezado quizá a sentir las manos más frías, a perder el apetito, a perder dificultad para dormir. Eso es que nuestro sistema nervioso está en alerta. El conflicto está activo. Dependiendo de la clase de conflicto, generará una activación en un circuito neuronal y una sintomatología. Cuando el conflicto se rompe, bien porque nos alejamos de la situación conflictiva o porque tiene alguna solución o porque desaparece de nuestra vida eso que nos conflictúa, el organismo pasa a una siguiente fase, que es la fase de recuperación. El sistema nervioso entra en vagotonía, empezamos lo que se llama la fase caliente. Sudoración, inflamaciones, si ha habido una proliferación de células empezamos a expulsarla. Ahí realmente en la fase de reparación es donde se diagnostican el 80% de las enfermedades y de los síntomas están relacionados con esa fase de recuperación. Normalmente la fase activa del conflicto la bancamos porque
aunque tiene una repercusión en nuestros nervios y en nuestra mente, no suele incidir de manera directa en un síntoma físico. Los síntomas vienen después en la fase de recuperación. Entender el síntoma, entender que el cuerpo está recuperándose de un conflicto previo, puede ayudarnos a acompañar esa sintomatología de una manera más amable, no tan invasiva como la medicación química, y sobre todo entender que el cuerpo se está reparando y, muy importante, entender la naturaleza del conflicto, porque si no la entendemos solemos repetir y repetir patrones, circunstancias similares. El subconsciente empieza a generar un bucle, a entrar constantemente, periódicamente en conflictos y a generar sintomatología que puede volver crónica una enfermedad o una situación. Entonces es muy importante entender qué nos está queriendo decir el cuerpo, entender que el cuerpo es un diseño evolutivo muy perfecto, muy logrado, y que la enfermedad no es simplemente un fallo, que algo ande mal, es, entre otras razones, un programa que el cuerpo activa para solucionar algún tipo de problema. Bien, bueno, tras este rastreo del origen del conflicto, se toma la carga emocional y mental relacionada con el conflicto y se rastrea qué tiene que ver con el linaje. Nuestro clan suele vivir una serie de experiencias, de vivencias traumáticas que quedan grabadas en el subconsciente familiar. Esa información va trasladándose a través de las generaciones y puede hacer que una situación aparentemente inofensiva para cualquiera active una memoria traumática para una persona en un determinado clan. Por eso es importante rastrear cuáles fueron las vivencias de los antepasados relacionadas con el síntoma que estamos tratando y darle una liberación, darle una conclusión. Cambiar la información en ese subconsciente familiar. El cambio de información en el subconsciente se hace a través de protocolos de programación neurolingüística o de inducciones. El objetivo es cambiar el estado frecuencial del cerebro, cambiar el nivel al que vibran las ondas cerebrales, llevarlo a un lugar más profundo, más conectado con la mente subconsciente, y desde ese lugar más profundo generar una nueva vivencia, una nueva simulación del hecho. A través de la inducción revivimos los problemas traumáticos o nos conectamos con algún ancestro, y a través de diversos protocolos cambiamos la información conflictiva para que podamos grabar en el subconsciente la información de que eso ha cambiado. Pero para que pueda ser efectiva la reprogramación del subconsciente tenemos que ir a su nivel vibracional. No nos vale de nada hacer un pensamiento racional en estado de alerta, porque ahí nuestras ondas están vibrando en alfa y nuestro subconsciente está vibrando en beta o delta o teta. Son ondas que vibran a una velocidad diferente y por lo tanto tenemos que inducir ese estado vibracional para poder hacer la reprogramación. Si no, estamos en capas diferentes y esto es algo que sucede a mucha gente. Mucha gente hace procesos en vigilia, procesos conscientes de perdón, de liberación. Hay mucha gente que cree haber perdonado ciertas situaciones y haberlas liberado, pero solo lo ha hecho a un nivel de conciencia, de vigilia, a un estado alfa. En las capas profundas del subconsciente el conflicto sigue activo. Y si el conflicto sigue activo en el subconsciente, cualquier disparador, cualquier situación que evoque o reproduzca una situación del conflicto va a disparar el conflicto entero. Y cuando el subconsciente recibe la señal de alerta y el conflicto se dispara, empieza a activar procesos fisiológicos.
Entonces es importante entender la relación entre la mente y el cuerpo. Una cosa que me llevó a investigar más allá de la biodescodificación es, primero, que la biodescodificación se basa en la teoría evolutiva, por estratos. Las células que proliferaron en el mar, después los seres, eh, los peces en el mar, después los anfibios, reptiles, etcétera, mamíferos, en una línea evolutiva desde las primeras células hasta el humano. Eh, bueno, hay otras muchas versiones de cómo el humano se ha producido, no necesariamente la teoría de la evolución. Eso es como una cosa que me hace pensar que hay mucho más allá que la biodescodificación, pero no deja de ser un mapa muy útil. Y otra cosa que me hizo buscar más allá de la biodescodificación es que no todas las enfermedades tienen un origen en un conflicto emocional. Muchas veces son interferencias energéticas. Hay todo un plano invisible lleno de energías que de una u otra manera nos afectan, desde los campos electromagnéticos de las antenas hasta entidades del bajo astral. Y todo eso también, la interacción entre todos esos campos energéticos tiene repercusión en el físico. Tomar conciencia de esto, del mundo energético, pues me llevó a investigar más el chamanismo. Entonces, en la actualidad, lo que busco es primero discernir bien si la causa del síntoma, del conflicto que está viviendo el consultante es realmente biológico y emocional o tiene más que ver con una interferencia energética. Para eso, diversos instrumentos de testeo energético. Bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escuchar.